Bueno, decíos al principio de este vídeo que este espacio está patrocinado por Fisect, que es el que nos ha proporcionado bastante material. Y ya vamos con el vídeo de la configuración de los drivers TMC2130. A continuación os voy a poner una serie de imágenes en las que explicaré paso a paso cómo van configurados. En la placa ya tengo insertados los drivers, en el primero y en el segundo los ejes X e Y voy a utilizar estos drivers, y en el eje Z, E0 y el E1, que lo utilizaré como segundo Z, sí tengo los 2208. Si veis, ya he puesto los disipadores. Voy a ver si con estos pequeñitos en principio refrigera bien, y aquí sí pondré unos más grandes en los principales. También vamos a ver a lo largo de este vídeo que utilizaremos mucho el puerto AUX 3, porque aquí es donde vamos a conectar estos dos primeros drivers. Aquí utilizaremos la pantalla LCD convencional, que en el caso de utilizarla, si vamos a tener algún problema, y ya veremos explicar en en las imágenes cómo resolverlos. Y tendremos, para que nos funcione el LCD, lo que es, bueno, el LCD, no el LCD, sino el lector de SD que trae la tarjeta, lo que es la pantalla, para que nos funcione. Tendremos que utilizar un par de pines del puerto AUX 2. Más adelante, porque este vídeo lo voy a hacer utilizando solo los drivers, los principales, eje X e Y, y la pantalla normal. Si me llega la TFT de MKS, la TFT 32 o la 28, que creo que va conectada también aquí en la placa, en el AUX 1, haremos un vídeo de cómo funcionaría con esa pantalla. La ventaja principal que tiene esa pantalla es que es táctil y es configurable. Tiene una serie de iconos que hacen mucho más sencillo el cambiar parámetros y el visualizar ciertos aspectos de la máquina. Pues dicho esto, los drivers, si veis cómo están insertados en lo que es la placa, que lo que sería el ajuste del potenciómetro va siempre mirando hacia arriba, o digamos mirando a la parte de alimentación en todos los ejes. Y dicho esto, vamos a pasar a la serie de imágenes en la que explico cómo hacer tanto la conexión del hardware como la configuración en Marlin. Así que vamos ahora a dar paso a las imágenes en las que explico todo eso. En esta imagen podemos ver la configuración de los TMC2130, la versión 1.0. En mi caso voy a utilizar para el eje X uno de ellos y para el eje Y otro. En el eje Z y el extrusor no voy a utilizar este modelo, el 2130, ya que no voy a utilizar Stalwart 2 en ninguno de estos ejes, ni el Z ni el del extrusor en estas salidas. Deciros también que el driver tiene esta parte izquierda en ambos drivers. Bueno, es el TMC2130 en ambos casos. Los pines de la izquierda no cambian y los que varían son los de la derecha. La diferencia principal de los TMC2130 es que utilizan un puerto SPI. La conexión es la que vemos aquí. Las líneas SDO de ambos drivers, que son las que van con una línea de color verde, van unidas y van al puerto D50, que va conectado aquí al puerto AUX 3 en la fila de pines superiores, que es el número 3, el tercer pin. Continuando con las conexiones, en el del eje X, CS, que es el cable azul, en este caso es CS del eje X, va al puerto D53, que si lo seguimos va también al puerto AUX 3 y va conectado al
pin número 2 de la segunda fila de pines. Seguimos con las líneas del puerto SPI. Tenemos SCK, que es el que es de color naranja. También va unido al SCK del segundo driver, del eje Y. Y estos van al puerto D52, que también está situado en el puerto AUX 3. Y en la fila superior, el segundo pin. Ya solo nos quedaría del SPI el pin SDI, que también va unido con el SDI del otro driver, que son el cable rojo, y van a el puerto D51 en el conector AUX 3, fila de pines inferior, tercer pin. Solo nos quedaría el conector CS, el pin CS, que es el cable amarillo del driver del eje Y, que este es el que va hacia D49 y va en la fila de pines inferior en el cuarto pin. Es el que iría justo aquí. Y ya para terminar nos quedan los pines diag de ambos drivers. Estos son los pines de diagnóstico. En el caso del eje X y en el caso del eje Y, vamos a ver dónde irían conectados. En el del X va conectado al D3, puerto D3, que es el cable morado, que va al conector de final de carrera, el primero que nos encontramos, que es X mínimo, y va en el primer pin empezando por abajo. Es el que viene marcado en la placa como S. Luego, si nos vamos al driver del eje Y, tenemos que el cable gris es el que va al puerto D14. Si seguimos el cable gris, va también al conector final de carrera y mínimo, al tercer pin, y es el que viene marcado también como S. Lo interesante de estos pines es que se usan para cuando estemos utilizando Star Wars 2. Si vamos a utilizar, a no utilizar finales de carrera físicos en nuestra máquina, cuando los motores estén notando resistencia, va a enviar una señal, tanto el driver del eje X como el del Y, a través de esos pines, de los diag, para indicar que hay un sobreesfuerzo y automáticamente se pararán. En esta otra imagen vemos el driver visto desde abajo, y lo importante aquí es resaltar una serie de soldaduras que tendremos que hacer al driver porque no vienen soldadas de fábrica. Esas soldaduras son muy importantes porque si veis esta de aquí, la de la izquierda, la que está muy pegada a la tira de pines azules, hay que desoldarla para activar el SPI. Viene normalmente soldada y nosotros tendremos que desoldarla. Luego tenemos una serie de pines pequeñitos, que son 3 en la parte también derecha del driver, más pegados a lo que es el conector de pines, la tira de pines negra, esta de aquí, y tenemos que los 3 puntitos de arriba, que son el puerto CFG 5, y los de abajo CFG 4. Esos puertos, esos pines tienen esta configuración. El primer pin es GND o masa, el segundo es el puerto propiamente dicho, y el tercero es VIO, tanto en la tira de puntito superior como la inferior. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Soldar. En el caso del CFG5, o sea, la tira de los 3 pequeños puntitos del driver, la parte superior, tendremos que soldar el central con el de la derecha, como se indica en la imagen. Y en el del CFG4 tendremos que unir el del centro con el de la izquierda.
Esto es importante porque si estos pines no están soldados, tanto los de CFG5 como CFG4 como el de SPI, ni funcionará SPI ni los modos Sensor Homeless y Stalwart 2. En esta otra imagen vamos a ver una configuración que tendremos que cambiar en Marlin si utilizamos, en este caso, como estamos viendo en todas las imágenes anteriores, en la MKS Gen 1.4. Los puertos donde van conectados, que son los que están más a la derecha de la placa, aquí es donde va conectado un LCD normal. En este caso, el que veis en la imagen es un 12864, y para poder conectar este tipo de pantallas, que son las más comunes, a nuestra placa sin que tengan un conflicto con otros pines que estamos usando, tendremos que hacer lo que muestro a continuación. Esto solo se puede hacer si no usamos el TMC2130 en el extrusor, porque si no volvemos a tener un conflicto con pines. Entonces, si vamos a utilizarlo en el eje X, el Y, o el eje X, el Y y el Z, ahí sí podremos hacer este pequeño truco para que no tengamos problemas con los pines. Esos pines hay que buscar en Marlin estas dos líneas, las que vemos aquí en la imagen. ¿Por qué? Porque vienen configuradas ya de por sí como XCS como pin 53 e ICS como pin 49. La primera, la que está en el pin 53 y corresponde al eje X, hay que cambiarlo al número 44. Este es el número del puerto. Y en el caso del eje Y, el CS, que está en el 49, tendremos que cambiarlo al 44. Al hacer este cambio, tendremos que irnos al puerto AUX 2 de la placa, de la MKS Gen, y si anteriormente teníamos conectados el cable azul a el puerto D53 y el amarillo al D49, pues ahora, para que no dé conflicto con lo que es el LCD, pues vamos a pasarlos en el cable azul, o sea CSX, vamos a pasarlo del 53 al 42, con lo cual lo tenemos que conectar en el AUX 2, fila superior de pines, en el pin número 4, y el CSI, que estaba en el pin, o sea en el puerto D49, cable de color amarillo, lo vamos a pasar a D44, que está también en el puerto AUX 2, en la fila inferior, también en el pin número 4. Haciendo esto ya podremos utilizar nuestra LCD sin problemas, ya que el problema que tendríamos principalmente es que no podríamos utilizar el lector de tarjetas SD, que tan importante es. En esta otra imagen vemos los drivers y los que voy a utilizar yo en mi caso. Tanto del eje X como del Y sí voy a utilizar los TMC2130, y en el resto voy a utilizar los TMC2208, que son estos tres. Si vemos, en el eje Z voy a utilizar un 2208, en el eje, o sea en el extrusor voy a utilizar otro 2208, y en el caso de que duplique los dos motores del Z, el E1 voy a utilizarlo como Z2, o sea voy a tener el eje Z con un 2208, con un TMC 2208, y el del extrusor, el puerto E1, lo voy a intentar también poner como Z2, porque en el caso de mi máquina tiene dos motores para el eje Z. Si continuamos, en el eje Y voy a utilizar un TMC 2130, y ya veis el pequeño conector que va en la parte superior. Aquí, si veis los colores, que en el primero es rojo, naranja, amarillo y verde, que sería el orden de colores. En el eje X igual, otro TMC 2130, aquí coincide el rojo primero, el naranja segundo, el
tercer pin ya cambia porque es el azul, porque los cables, los pines CS de cada driver van a puertos distintos. Y luego nos quedaría el SDO, que es el pin verde, que sí es común también y iría unido con el driver del eje Y. Luego hay unos puntitos pequeñitos en la parte de estos tres conectorcitos, esta especie de agujeritos que hay cerca de lo que es el potenciómetro de cada driver, que estos pines van conectados a los finales de carrera. Este sería el cable morado que iría al S del X mínimo, y este gris que es el que iría al S, al conector S del conector de final de carrera de Y mínimo. Yo os repito que yo voy a utilizar estos dos drivers, los TMC2130, solo en estos dos ejes, porque es donde me interesa tener Stalwart 2 y tener ciertos beneficios que tiene ese driver. En el resto, como solo necesito que sean silenciosos y no voy a utilizar algunos modos que trae, voy a utilizar los convencionales dentro de esta gama. A continuación vemos esta otra imagen en la que ya podéis ver cómo va la disposición de cables para que los drivers del eje X y el Y estén configurados o no están conectados los cables para que funcionen en modo SPI. Si os fijáis, aquí ya aparece el cable rojo de cada uno de los drivers que van unidos al puerto AUX 3. El siguiente cable, que es el naranja, también va unido con el naranja del segundo driver, que también van al puerto AUX 3. El último cable, que es el verde y es el último del SPI, también va conectado. El del eje X y el Y van unidos hacia el puerto AUX 3. Y solo nos quedan los CS de cada uno de los drivers. En el caso del eje X es el azul, que podéis ver también dónde va conectado, a qué pin va conectado del AUX 3. Y en el del eje Y es el cable amarillo, que también podéis ver cómo va conectado al conector AUX 3. Todos van ahí. Con esas conexiones tendríamos ya los dos drivers en ese modo SPI conectados. Luego nos quedaría los dos diag de cada uno de los drivers, el morado, que es el diag del driver del eje X, que como veis va al conector de final de carrera, al conector S, y en el driver del eje Y, el cable gris, que va también desde ese puntito, son esos tres puntitos que aparecen en el driver, que están cerca del potenciómetro. Pues ahí podéis ver en la imagen el cable gris que va desde el conector S, desde ese puntito, hacia el I mínimo, al conector de I mínimo del driver, o sea, del conector de la placa. El tipo de cables que vamos a utilizar para conectar el driver a el conector AUX 3 lo podéis ver en la imagen, la parte izquierda hacia abajo. Es un tipo DuPont, que es el que se utilizan normalmente para este tipo de conexiones. En el driver, en la versión 1.1 ya lo incluye, pero si no tendréis que comprar un cable en la versión 1.0 o bien ya hecho, o montarlo vosotros mismos. Y aquí finalizamos esta imagen. En esta otra imagen podemos ver ya la versión 1.1 en la imagen superior izquierda, en la que se ven las tiras de pines con los 4 pines ya hacia arriba. Esto solo es en la versión 1.1. En la 1.0, que son los que tengo yo, no vienen así. Si no los habéis comprado todavía, os interesa comprar la versión 1.1, que viene ya mejorada con esos pines ya puestos. En esta otra imagen podemos ver el conector que va en esos pines azules, que ese cable también lo incluye. Y en esta última vemos la versión 1.1, que si la compráis, viene con un destornillador cerámico, viene el driver con los pines y viene este pequeño cable para conectar a la placa. Decíos que este espacio, como siempre, está patrocinado por Fisect, y yo he comprado todos los drivers con ellos.
En esta otra imagen os vuelvo a mostrar lo que es el driver de Fistech y vamos a ver varias cosas interesantes que ya había mencionado en otro vídeo, pero quiero resaltarlas aquí. Una de las ventajas de este driver es la regulación de potencia de los motores, que la haremos sin potenciómetro. Esa es una novedad, y es que podremos hacer los ajustes vía software. En Marlin podremos definir mucho más preciso dándole valores. Esos valores se los podremos dar inicialmente si queremos en Marlin, pero luego por G-code podemos modificarlo, con lo cual si tenemos la máquina conectada a nuestro ordenador, podemos hacer pruebas y mediante G-code ir probando esos valores que se ajusten mejor a nuestra máquina. Luego, en el caso de los modos del driver, estos modos ya lo tenían los anteriores, pero el modo Steel Chop es más preciso y cuenta con mucho más torque en esta versión. También viene con un modo mixto que mezcla Spread Cycle y Steel Chop. Viene un modo que se pueden utilizar los dos. Luego también quería resaltar que esos pin diag que hemos visto antes, lo que hacen es que notan si el motor tiene resistencia para utilizarlos en el caso de que queramos quitar los finales de carrera en los ejes X e Y. Luego la función Hold Multiplier, que permite reducir la corriente de los motores cuando estos no se mueven. Eso ahorra bastante energía y se calientan un poco menos los drivers. Y luego el famoso modo Stalwart 2, que permite hacer este homing sin final de carrera y detectar la pérdida de pasos. Y la sensibilidad es ajustable. Decíos que todavía en Marlin no está implementado el tema de pérdida de pasos. Cuando ya esté activo podremos pausar nuestra impresión en el caso de que se pierdan pasos y continuar después, pero todavía no está implementado. Aquí ya vamos a empezar con la configuración en Marlin con el paso número 1. Lo primero que tendremos que hacer es instalar una librería especial que se llama TMC2130 Stepper. Una vez instalada a través del IDE de Arduino, nos iríamos al fichero configuration.h y en el caso de que usemos Stalwart 2, o sea, si no vamos a utilizar finales de carrera, tendremos que tener en cuenta estas líneas que se ven aquí. Concretamente, tenemos que asegurarnos y que la del eje Y y la del eje X estén en false. Eso es imprescindible para que funcione el tema de finales de carrera. Continuando con la configuración de Marlin, en el segundo paso vamos a configurar los pasos de los ejes. Para TMC2130 vamos a utilizar 1/16, ya que utilizamos una placa de 8 bits. Las poleas, lo normal es que sean de 16 dientes, las que utilizamos en los motores. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos que buscar en Marlin esta línea que es Define Default Axis Steps per Unit y la dejaremos tal como viene aquí. El primer valor de 100 corresponde al eje X, el segundo al eje Y, el tercero al eje Z y el cuarto al extrusor 0. Estos valores se podrían modificar dependiendo de la máquina. Ya os digo que con 16 dientes que tengamos en los motores, estos valores funcionan perfectamente. Y nos vamos al paso de la configuración en Marlin, paso número 3. Aquí esta vez nos vamos a configuration advance.h y aquí tendremos que descomentar estas líneas. La primera que descomentaremos es la que nos pone Define Half TMC2130. Esto es imprescindible para activar los motores, si no, no haremos nada. Después tendremos que ver las siguientes líneas que están en azul también, que son imprescindibles en el caso de que utilicemos estos drivers. Descomentaremos porque tenemos TMC2130 en eje X y descomentaremos porque tenemos TMC2130 en eje Y. Yo utilizaré solo estos dos. Los siguientes los dejamos comentados si no los usamos.
Si sí vamos a usar estos drivers tanto en el eje Z como en el extrusor, hay que también descomentar. Continuamos en el paso 4 de la configuración en Marlin y aquí vamos a configurar la potencia de los drivers. La primera línea que nos encontramos es Define RSense, que viene con 0.11. Esta viene por defecto preconfigurado en los drivers, así que no la tocaremos. La segunda es Hall Multiplier. En mi caso yo lo he dejado en 0,5, pero se puede utilizar entre 0,2 o 0,3. Sin que se muevan los ejes. Esto hace que el driver y los motores se calienten algo menos. Esta es la corriente que utiliza el driver para mantener los motores parados. Entonces es interesante encontrar cuál es el valor adecuado. Pero ya os digo, con 0,5 van perfectos. En el tercero vemos que es Define Interpolate 1 en nuestro caso, porque lo vamos a dejar en 1 ya que vamos a utilizar 1/16 en lo que sería el microsteeping, porque la electrónica es de 8 bits, aunque internamente el driver hace interpolación por 256. Las siguientes líneas son Define X Current 850, que esto es el valor RMS de la corriente en miliamperios. Vale, estas líneas hay que descomentarlas, tanto esta como la de X Microsteps 16, ya que lo que hacen es definir la potencia que va al driver. En el eje Y igual, Define Y Current 850 y Define Y Microsteps 16. Descomentaremos esas dos líneas porque aquí es donde es igual que en el eje X. Este valor, el 850, es el que da la potencia en miliamperios al driver. En el Y, aquí modificamos la potencia del eje Y. Normalmente entre 750 y 850 es suficiente en este tipo de drivers. Y el microsteps 16 son los pasos que los dejamos en 1/16, que son los micropasos. Las siguientes líneas yo en mi caso las voy a dejar comentadas, o sea, no las voy a utilizar, y solo las descomentamos en el caso de que utilicemos el driver en el eje Z y en el extrusor. Pasando ya al paso número 5 de la configuración en Marlin, vamos a ver un poco más en profundidad los modos de funcionamiento. Podemos ver el primero, que es Stealth Chop. Es el modo que viene por defecto, o sea, si no configuramos nada, el que viene es Stealth Chop, que es el modo más silencioso, pero sí deciros que pierde un poco de fuerza los motores cuando utilizamos ese modo. Si comentamos, o sea, si lo dejamos comentada esta línea, el parámetro de Stealth Chop pasa a ser Spread Cycle, que es un modo que tiene más torque, pero es algo más ruidoso. Luego tenemos otra línea que es Define Hybrid Threshold, que veis que está comentada porque en principio viene el modo de funcionamiento en Stealth Chop. Si comentamos esta línea, la de Stealth Chop, y descomentamos la de Hybrid Threshold, utilizaremos un modo mixto que lo que hace es una combinación entre Stealth Chop y Spread Cycle. Eso lo que hace es marcarle a partir de cuánta velocidad en milímetros por segundo queremos que entre en modo fuerza o que trabaje en silencio. Ese modo, en mi caso yo no lo voy a utilizar, pero sí viene muy bien para impresoras de gran tamaño, para los desplazamientos rápidos de más de 100 milímetros por segundo, que pase a modo fuerza y mientras que imprima sea más silenciosa. Podemos variar la velocidad de cambio por eje en una tabla que yo no la he puesto aquí porque yo ese modo no lo voy a utilizar. Por último tenemos también otro modo que es Automatic Current Control, que lo que hace es autoajustar esa potencia, o sea, ese tipo de movimientos automáticamente a los drivers. Esta función es autoajustar automáticamente cuánta potencia necesita cada eje en nuestra impresora. Si queremos utilizarla, simplemente descomentaremos las dos líneas que hay a la izquierda y ya la tendremos activa. Para usar esta función con la impresora conectada al USB, sí tenemos que enviar códigos G-code, que son en este caso el M906S1, para que empiece a hacer la medición.
moveremos el eje deseado y nos devolverá qué potencia he utilizado. Para terminar la medición y el ajuste enviamos M906 S0 para parar esa medición en el modo Automatic Current Control. Tenemos otro modo que es Sensorless Homing. Esta la descomentamos si queremos utilizar o hacer homing sin finales de carrera. Las máquinas, las impresoras por defecto, todas vienen con sus finales de carrera. Con estos drivers nos permiten hacerlo sin ellos y solo tendremos que descomentar esta línea. Lo que sí también utilizaremos es, en estas líneas que veis abajo, es que podremos ajustar esa sensibilidad, tanto para el eje X como para el eje Y. En mi caso he utilizado valor 3 para X Homing Sensitivity y para el Y Homing Sensitivity he utilizado 4. Con estos valores funciona bien, pero ya os digo que depende del motor, del modelo de impresora, se pueden ir variando. Estos son valores muy bajos, pero con estos valores bajos funciona muy bien. Una vez que hemos configurado todos estos pasos en Marlin, tendremos que compilar el código y subirlos a la placa mediante nuestro conector USB de la impresora al ordenador. En este paso 6 vamos a ver esos G-codes para configurar los drivers. Ya os decía que la comodidad que tiene este modo es que podremos hacer los ajustes con la máquina conectada al ordenador. Si queremos modificar algún parámetro no tendremos que entrar otra vez en el IDE de Arduino, ya que podremos hacerlo a través de G-code. M906, que ya lo hemos visto antes, para variar la potencia del driver. Por ejemplo, si queremos cambiar ese valor a 900 milivoltios, o sea, es como si giráramos el potenciómetro en los TMC 2100, que hacíamos eso, utilizamos el potenciómetro para ajustar ese voltaje. Por ejemplo, en el eje X utilizaremos M906X900 y ya tendremos ajustados esa potencia del driver del eje X. Si en vez de M906X utilizamos Y, lo mismo pero para el eje Y. Luego estos dos, el M906 S1 y S2, que son los del autoajuste que hemos visto antes, y M911 nos muestra si hay algún driver con sobretemperatura, que esto es muy interesante, si algún driver tiene algún problema, y con M902 reseteamos ese aviso de temperatura porque nos indicará cuál es el driver que está afectado. Continuamos con el paso número 7, que en este caso es el del LCD. Si leéis un poco la descripción, lo que se refiere es que el puerto AUX 3, en el caso de utilizar un LCD convencional como el 12864, el lector DSD no funcionaría, ya que los pines, o sea, los puertos D49 y D53 los utiliza el driver cuando lo utilizamos en SPI, con lo cual tendríamos que remapear esos pines a otros que en el caso de la MKS Gen son el D42 y D44. Esto lo hemos visto en las imágenes anteriores. Recordamos que únicamente podremos hacer esto si no utilizamos este driver en el extrusor, y ese cambio habrá que hacerlo en Marlin, este fichero que es pins.rams.h, y buscaremos lo siguiente. En el paso número 8, que es la continuación de la reconfiguración de los pines del LCD, si veis aquí en el primer bloque pertenece al eje X, el segundo al Y, el segundo al Z, extrusor 0, extrusor 1. Nos vamos al bloque del extrusor, o sea, del eje X, y si os fijáis pone XCS pin 53, que es la última línea de ese bloque. Como está utilizando el puerto 53, lo cambiaríamos al pin 42. Y en el eje Y, la última línea de ese bloque del eje Y, el ICS pin 49, lo cambiaríamos por el 44. Haciendo esto ya no tendremos ese conflicto de pines entre el LCD y el driver. En el eje Z no haríamos nada, y en el extrusor 0 y extrusor 1 sí borraríamos estas líneas, porque si os fijáis
pin 42 y pin 44 ya lo estaríamos utilizando nosotros en este cambio. Entonces, para que no lo utilicen ni el extrusor 0 ni el extrusor 1, hay que quitar esas líneas para que Marlin sepa que no hay, que se va a utilizar esos pines en el LCD. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os resuelvan las dudas con todas las imágenes que he creado, con las conexiones y la explicación paso a paso. Deciros que todo este tutorial lo he creado gracias a información que había en los foros. Ya os digo que yo no me he inventado nada. Lo que he hecho es indagar, mirar en los foros qué es lo que, cómo se podía configurar. Encontré la configuración para esta placa, concretamente para la MKS Gen versión 1.4. Y yo os he querido trasladar toda esta información a través de este vídeo para que veáis cómo se hace, cómo se configura, para que luego no tengamos problemas. Yo todavía no lo he montado físicamente porque los drivers me llegaron hace poquito y quería hacer este vídeo para vosotros, para el canal. Y eso es todo. Quería deciros que muchísimas gracias. Para cualquier duda ya sabéis que solo tenéis que preguntarlo en el canal y estaré siempre por ahí para echaros un cable. Un saludo y muchísimas gracias. Nos vemos en otro vídeo.